Ya creo que estamos, ya vemos 23, podemos continuar. Vale la pena para continuar a aclarar. Yo les dije ahorita que todos los verbos en portugués serían esta regla que les estoy explicando. No, hay unos muy pocos, ¿cierto? Unos muy pocos que no siguen la regla. Hay algunos muy pocos que no siguen esa regla que les estoy explicando, ¿cierto? Que son algunos de los irregulares que ya les expliqué en clases anteriores y el cuatrimestre pasado. Algunos de ellos son irregulares. No todos los irregulares que hemos visto hasta ahora también son irregulares en el futuro del presente, no todos. Pero algunos de ellos sí siguen siendo irregulares porque no siguen estas reglas que estamos explicando. Entonces, entonces repito, a ver, ¿alguna pregunta sobre cómo conjugamos el verbo caminar terminado en AR? ¿Cómo conjugamos el verbo caminar? Yo caminaré, você caminhará, ele caminhará, ela caminhará, nós caminharemos, vocês caminharão, eles, elas caminharão. ¿Quedó claro eso, cierto? Sí, profe. Listo, entonces los terminados en ER, vámonos otra vez a la página, vámonos otra vez al link que les mandé, y están la conjugación o la regla para los terminados en ER, Entonces, para los terminados en ER, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Yo les voy a poner el verbo, para los terminados en ER, el verbo... Correr. Sí, el verbo coger. Vamos a colocar receber. Para el verbo receber, ¿cierto? El verbo recibir sería receber en portugués. Entonces, se le quita lo mismo, se le quita la terminación ER del final, y se le agrega, a lo que queda, se le agrega la terminación RI, ¿cierto? Ahí se lo coloqué, eu receberei, para la primera persona del singular. Para la segunda, se le quita la terminación ER. Você receberá. Exacto, se le agrega la terminación era. Você receberá, ¿cierto? Você receberá. Con tilde en la A. Você receberá. Para la tercera del singular, lo mismo. Él y ella, se le quita la terminación ER, y se le agrega la terminación ERA también, con tilde en la A. Él y ella receberá. Para la primera persona del plural, para nós receberemos, ¿cierto? Se le quita la terminación ER y se le agrega eremos, ¿cierto? Nós receberemos. Y para la segunda y tercera del plural, se le quita también la terminación ER. Por favor, los que tengan el micrófono activado, desactívenlo, por favor, para no estar yo desactivándolo. Bueno, aquí se estaba contando a Alexis que ella sí tiene su plataforma. Para la segunda persona del plural, sería entonces, se le quita la terminación ER y se le agrega la terminación ERAUM. ¿Cierto? ERAUM. Vocês receberão y eles o elas receberão. Ahí está. Es muy parecido a lo que hicimos con los terminados en AR, solamente que ahora es para la primera erei, eu receberei, você receberá, ele ou ela receberá, nós receberemos, vocês receberão y eles ou elas receberão. Listo. Preguntas. No hay preguntas. Perfecto. Vamos con los verbos terminados en IR. Los verbos regulares terminados en IR. Vamos, por ejemplo, con el verbo partir. El verbo partir. Entonces, yo partiré, ¿cómo se dice en portugués? Sería eu Eu partirei. partirei, exactamente.
Eu partirei. Se le quita iere al final y se le agrega irei. Eu partirei. Así como le escribí ahí en el chat. Eu partirei. Você, ¿cómo sería para Partirá. você? Você partirá. Isso. Você partirá. ¿Cierto? Se le quita la terminación iere y se le agrega irá con tilde en la A. Você partirá. Para él y ella, lo mismo. Partirá también. Bien partirá. Lo mismo. Lo mismo. Para él y ella, lo mismo. ¿Sí o no? Entonces ahí le escribí. Você, ele e ela partirá. Tilde en la A. Para nós partiremos. Nós partiremos. Isso, nós partiremos. Entonces se le quita el iere y se le agrega la terminación iremos. Nós partiremos. Para vocês sería vocês qué? ¿Vocês qué? Partirá. Partirão. ¿Partirá o no? Tenemos que Todo bien. Partirão. Partirão. Vocês partirão e eles ou elas partirão. Exacto. Eles o elas partirão. ¿Ok? Ahí está. Entonces, también bien parecida, ¿cierto? Solamente que a los terminados en AR se le agrega la terminación haré, hará, haremos, harán. Para los terminados en ER se le agrega la terminación erei, erá, eremos, erán. Y para los terminados en IR será irei, irá, iremos, irán. Listo. Entonces, ahí están para los verbos regulares. Algunos verbos irregulares, la mayoría de ellos no siguen estas reglas. Entonces, quiero que enseguida vayamos, por ejemplo, preguntas hasta aquí, regulares. Preguntas. De hecho, bueno, antes de comenzar con los irregulares, vamos a ver, no me había dado cuenta, vamos a bajar un poco. En la página que les mandé, en el link que les mandé, aparecen otros ejemplos. Aparecen algunos ejemplos, ¿cierto? Aparecen 3 ejemplos de los terminados en AR, aparecen 3 ejemplos terminados en ER y 3 ejemplos de verbos terminados en IR. ¿Cómo se conjugan en futuro del presente? Entonces, vamos. Hey, profe, bueno. una pregunta que no tiene que ver con la cuestión de la clase. Veo que está grabando. ¿Usted esto lo va a montar al aula o qué? Sí, como todos los miércoles. Grabo aquí las sesiones y después las monto al aula para quien no tuvo internet, para quien no se conectó. O para que quiera repasar otra vez. Claro, porque va como a millón, no puedo copiar bien. No, pero por eso te estás diciendo. Tú nada más es que me diga, yo le bajo un nivel. Ahora, hombre, nada, así va bien, relax. No, yo voy a millón, como dices tú, porque yo digo preguntas, nadie pregunta, nadie me dice nada, asumo que todo está claro y voy para adelante. Ahora, si están copiando, profesor, cálmese que voy a copiar, no hay problema, yo les espero. Todo lo que estoy copiando en el chat, pues sería bueno que lo copien en sus cuadernos, ¿no? Porque después en el chat si no aparece, en el video que yo les subo al aula. Pero igual no es necesario, creo, porque ahí tienen el enlace que les mandé y en el enlace están estas reglas que les estoy escribiendo ahí. Bueno, entonces vamos nuevamente al link. Ahí están, dice, algunos verbos conjugados no futuro do presente do indicativo. Verbos conjugados no futuro do presente do indicativo. Entonces, vamos a ver algunos verbos regulares terminados en AR, como el verbo estudar. El verbo estudar es el primero que aparece ahí. Entonces, ¿cómo se dice? Yo estudiaré, usted estudiará, no, ellos estudiarán, etcétera. En portugués, ahí están las conjugaciones. Repito, para quien no me escuchó, para quien llegó tarde, las conjugaciones con los pronombres tú y vos, que aparecen en el link, tú y vos, ¿cierto? No las omítanlas, no las tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos, en vez de tú, trabajamos con vosé, y en vez de vos, trabajamos con voséis. ¿Ok? Entonces, ahí sería para el verbo estudar,
la conjugación en futuro sería eu estudarei, você estudará, ele ou ela estudará, tilde en la A también, nós estudaremos, vocês estudarão, Justin, no. Las acciones en este futuro se espera que acontezcan en un futuro no muy cercano, ¿cierto? No muy cercano. O sea, es decir, para el futuro cercano, para el futuro inmediato, utilizamos más bien el futuro inmediato que vimos en el primer nivel, ¿cierto? Que vimos el cuatrimestre pasado, que era con el verbo ir. O sea, yo voy a caminar, yo voy a recibir, yo voy a dar, yo voy a correr. Ese tiempo se llama el futuro inmediato. Ese eu vou correr, eu vou dar, eu vou receber, indica que la acción se va a dar o va a pasar en un futuro próximo, ¿cierto? En un futuro cercano. Pero este futuro del presente indica que la acción va a ocurrir en el futuro, pero no sabemos cuándo, ¿cierto? Indica que va a ocurrir en el futuro, pero no sabemos cuándo. Por ejemplo, si yo voy a decir bueno, a veces puede que no sepamos cuándo. Yo me compraré un carro cuando tenga plata, ¿cierto? Cuando consiga un buen trabajo. Cuando consiga un buen trabajo, viajaré a Europa. Entonces, sí, está el futuro, viajaré, pero no sabes cuándo, ¿cierto? En este caso no sabes cuándo porque indica cierta incerteza, ¿sí? Era eso nada más. Incluso tú también puedes decir, el otro mes viajaré a Europa. También lo puedes decir, y en ese caso ya no indicaría incerteza, ya estarías diciendo cuándo vas a ejecutar la acción, ¿cierto? Pero no es futuro cercano. Puede que sí sea futuro cercano, pero para hablar de futuro cercano es preferible nosotros usar el futuro inmediato, ¿cierto? Si tú vas a decir, por ejemplo, si tú vas a cenar con tu familia a la noche, hoy en la noche, o sea, un futuro próximo, hoy en la noche, es más adecuado decir, hoy a la noche voy a cenar con mi familia, que decir, hoy a la noche cenaré con mi familia, ¿cierto? Nosotros utilizamos en español y en portugués también es así, más el voy a, ¿cierto? Hoy a la noche voy a cenar con mi familia, hoy a la noche me voy a ver con mi amigo, hoy a la noche voy a bailar en tal lugar. Entonces, el voy a más el verbo voy a bailar, voy a salir, es el futuro inmediato. Se llama futuro inmediato y ese tiempo verbal ya lo vimos el cuatrimestre pasado. Ya lo vimos en primer nivel. Es el último tema del primer nivel. Este futuro do presente es otro futuro. Es un futuro que, así como puede ser en el futuro cercano, también puede ser en un futuro lejano, ¿cierto? Yo viajaré a Europa cuando consiga un buen trabajo. Entonces, no se sabe cuándo. Cuando consiga un buen trabajo, ¿cuándo? Ni idea. Entonces, él puede utilizarla para expresar acciones que acontecerán en un futuro más lejano. Listo, Justin, todo bien. Justin, ¿estás por ahí? Profe. Sí, se ha La clase está grabada, se ve que revisa todo. El man, apenas se termina la clase, monta la clase grabada. Sí, Profe, porque voy muy rápido. Entonces, usted dice el profe, pero si voy muy rápido me dicen, y yo no entiendo, vuelvo y explico. No, sí, está, profe, está bien, vale. Exacto, entonces si voy muy rápido me dicen y yo, no importa, pero la clase se va a subir al aula, como todos los miércoles, se sube y ahí ustedes tienen la opción de clicar, pausar la cosa, el video, buscar en internet información si no entendieron. El tiempo es de ustedes, pero como esto demora 40 minutos, yo sí quisiera que si no hay preguntas, yo avanzo. Entonces, con el verbo estudar, ya dijimos cómo era la conjugación en futuro. Con el verbo trabalhar, lo mismo, ¿cierto? Eu trabalharei, você trabalhará, ele ou ela trabalhará, nós trabalharemos, vocês trabalharão, y eles o elas trabalharão. Para el verbo falar, también es regular, lo mismo, eu falarei, você falará, ele ou ela falará, nós falaremos, vocês falarão e eles ou elas falarão.
Hay 3 verbos más terminados en ER. Verbo aprender, eu aprenderei, você aprenderá, ele ou ela aprenderá, nós aprenderemos, vocês aprenderão y eles o elas aprenderán. El verbo entender, está también en el link, el verbo entender, eu entenderei, você entenderá, ele o ela entenderá, tilde en la última A, ojo, repito, si no le colocan la tilde en el examen al futuro, para este caso del ele o ela entenderá o caminará o estudiará, no hay caso, ¿cierto? Porque no quiere decir lo mismo sin tilde. Ele entenderá, nós entenderemos, vocês entenderão y eles o elas entenderán. Lo mismo que si no le colocan el acento nasal al verbo cuando lo conjugan en futuro para la tercera persona del plural o para la segunda del plural, vocês entenderán, eles entenderán. Si no le colocan la culebrita arriba de la A también estaría mal. Para el verbo correr, cierto, que en portugués se lee coger, doble R se lee como qué, doble R se lee como qué, como J, cierto, coger. Entonces tenemos eu cogerei, você cogerá, ele e ela cogerá, nós cogeremos, vocês cogerão y eles o elas cogerão. Y los últimos 3 verbos que están en el link, que son los terminados en IR, el verbo partir, eu partirei, você partirá, que fue el mismo que les coloqué en el chat. Ele ou ela partirá, nós partiremos, vocês partirão y eles ou elas partirão. El verbo dividir, ¿cierto? Dividir, que es el que está ahí en el chat, en el link, dividir. Eu dividirei, você dividirá, ele, ela dividirá, nós dividiremos, vocês dividirão, eles ou elas dividirão. E o verbo cumprir, eu cumprirei, verbo cumprir, ou seja, cumplir, certo? Eu cumprirei, você cumprirá, ele, ela cumprirá, nós cumpriremos, vocês cumprirão y eles o elas cumprirán. Entonces ahí acaba el material que nos da el enlace, ¿cierto? De la profesora Flavia Neves. Ojo, los verbos irregulares, repito, no siguen este patrón, no siguen esta regla de los verbos terminados en ar, ir. Los verbos irregulares, la mayoría de los irregulares que hemos dado en las clases. Dígame un verbo irregular, a ver, y lo conjugamos en futuro, a ver si sigue las reglas de los regulares o no. Un verbo irregular, ¿cuál sería? Ajá. ¿Cuál sería un verbo irregular? Un verbo irregular. Fazer. Verbo fazer. Listo. Verbo fazer. Muy bien. Walter. Verbo fazer es un verbo irregular. ¿Cierto? Si yo sigo la regla de los verbos terminados en ER, la que les acabé de explicar, la que está en el link, si yo la sigo para conjugar el verbo fazer, ¿cómo me tendría que quedar ese verbo? ¿Cómo sería? ¿Eu qué? Para eu, vamos a comenzar. Eu, le quito la ER y le agrego la terminación erei. Le quito la ER y le agrego la terminación erei. ¿Cómo quedaría la conjugación? Eu fazerei. Eu fazerei, ¿cierto? Eu fazerei. Y así no se conjuga, ¿sí? Y así no se conjuga. Entonces, por eso es importante que la de los irregulares, como siempre, nos tenemos que aprenderlas. Nos tenemos que memorizar la conjugación. Entonces, para el verbo fazer, es eu farei. Ojo, eu farei.
Yo haré. Yo haré. Ahí está. Eu farei. Listo, no es eu fazerei. Eu farei, porque es irregular. Eu farei. Você fará. Você fará. Tilde en la segunda A. Você fará. Ele o ela fará. Él o ella hará, ¿cierto? Hará. Sería ele o ela fará. Nós faremos. Nós faremos. Vocês farão. Vocês farão. Ya les escribo ya les escribo ¿cómo se escribe? Eles o elas, vocês farão, ¿cierto? Se escribiría así como se lo voy a poner en el chat. Vocês farão, eles o elas farão, con acento nasal en la segunda A. Eles o elas farão. Listo, esa es la conjugación del verbo fazer en futuro del presente. Yo haré, ella, usted hará, él o ella hará. Ahí está. Eu farei, você fará, él y ella fará, nós faremos, eles farão. Listo, entonces miren que esta nos sigue, se sale de las reglas, ¿cierto? Se sale de las reglas. Ahí le voy a mandar otro link, en donde usted va a encontrar algunos ejemplos de los verbos irregulares, de cómo se conjugan los verbos irregulares, ¿cierto? Para yo no tener que estar escribiéndoselas aquí por chat de todos los verbos que hemos dado en la clase. Miércoles, ahí ojo, copien y peguen el link en el navegador, pero comienza desde... Ahí está, se los mandé nuevamente. Entremos ahí y miremos la conjugación de algunos irregulares. Ya entramos. Profe, no carga la página. No carga la página. No, si copiaste el link, copia el segundo link que les mandé, porque el primero... Ya, sí carga. Sí carga, sino que seguro copiaste con... Ya. Sí, carga Todo completo. una como verde. Sí, exacto. Es la página que siempre envío de una página que enseña portugués. Ribbon Justin, me pregunta si la conjugación... Sí, la conjugación del verbo traser es prácticamente igual a la del verbo fazer. Prácticamente igual. De hecho, mira ahí en la página el verbo traser está... Entra el link que mandé y en la página vas a ver la conjugación del verbo traser. Es bien parecida, por no decir la misma, sigue mismo patrón que el verbo fazer. Entonces miremos ahí en el link que les mandé, hay un cuadrito verde con 3 verbos irregulares. Desgraciadamente solo tenemos 3, pero si usted quiere que yo le explique otro, que yo le conjugue otro verbo irregular, lo podemos hacer. Pero miren, ahí hay 3, bien utilizados, bien usados. El verbo dizer, el verbo fazer, que ya lo conjugamos, y el verbo trazer, ¿cierto? El verbo dizer, que significa decir, ¿cierto? Es bien usado, ¿por qué? Porque es como decir en español, yo diré, usted dirá, él o ella dirá, nosotros diremos, ellos dirán, o ellas dirán. Entonces, miren cómo se conjuga el verbo dizer en portugués. Sería eu direi, você dirá, ele ou ela dirá, nós diremos, vocês dirão. Vocês dirão, elas dirão. El verbo fazer, que ya lo conjugamos ahí en el chat,
Y el verbo trazer, Justin. Ahí está. Verbo trazer. Eu, ¿cómo se dice? Yo traeré. Yo traeré en portugués. Ahí está, ojo con eso. Eu trarei. Eu trarei. Você trará. Certo? Você trará. Ele ou ela trará. Nós traremos. Vocês trarão. E eles ou elas trarão. Eles ou elas trarão. Certo? Entonces, ojo, ahí está, verbo trazer, bien parecido, Justin, al verbo fazer. Y el verbo dizer igual, ¿cierto? Solamente que la página en este caso nos está dando verbos irregulares que tienen Z. Verbos irregulares que tienen Z. Dizer, fazer, trazer. ¿Cierto? Pero algunos verbos irregulares que nosotros hasta ahora hemos visto que son irregulares, siguen las reglas de los regulares, ¿cierto? Solo tenemos que saber cuáles son para poder identificarlos y para poder los que no son, aprenderlos de memoria. Y los irregulares que siguen la regla de los regulares, entonces poder saber cuáles son para poder aplicárselas. Por ejemplo, el verbo dar. Ahí les mandé eso, Naomi, exactamente. Me estaba leyendo la mente, Naomi. Muy bien. El verbo dar es un ejemplo de ellos. El verbo dar, hasta el momento nosotros lo hemos conjugado tanto en presente del indicativo como en pretérito perfecto del indicativo, los dos tiempos verbales que hemos dado en nivel 1 y nivel 2, ¿cierto? En el módulo 1 y en el módulo 2 hemos visto el presente del indicativo y el pretérito perfecto. Bueno, el verbo dar, en esos tiempos lo vimos como verbo irregular. Ahora, el verbo dar, en el futuro del presente, pasaría a conjugarse como un verbo regular, como los verbos terminados en AR, que les mostré ahí. Entonces, si usted le quita la terminación AR del verbo dar, nada más le queda la letra D, ¿cierto? Nada más le queda la letra D. Y si a esa letra D usted le agrega la terminación arei, que es la terminación que se le coloca en primera persona a los verbos regulares terminados en AR, usted ya obtiene el verbo dar conjugado en futuro para la primera persona del singular. Entonces, por ejemplo, eu darei, ¿cierto? Eu darei, você dará, eu darei, você dará, você dará, ele ou ela dará, tilde en la A, tilde en la última A, ojo con eso, nós daremos, vocês darão, vocês darão, vocês darão, eles darão también. Y eles o elas darão, con acento nasal en la segunda A. Entonces miren que ese verbo dar, él era irregular, o es irregular en realidad, pero miren que sigue el mismo patrón para conjugarse en futuro que los verbos regulares. El verbo vir, por ejemplo, vir. El verbo vir es otro, ¿cierto? ¿Qué significa el verbo vir? El verbo vir es el verbo venir, ¿cierto? El verbo venir. Si usted usa las reglas que acabé de explicar de los verbos regulares para conjugar el verbo vir, también sale la conjugación, ¿cierto? ¿Por qué? Eu virei, certo? Eu virei, você virá, o sea, usted vendrá, ¿cómo se conjuga en futuro? Você virá, disculpen, me faltó la tilde en la A, você virá, ele ou ela virá, nós
nosotros vendremos, nós viremos, vocês virão, eles ou elas virão também, virão. Ahí está, él o ellas virán. Entonces, el verbo vir también sale con las reglas de los verbos regulares. ¿Qué otro verbo tenemos por ahí? El verbo querer, querer. El verbo querer. El verbo querer. El verbo querer, vamos a conjugarlo enseguida. Verbo, ¿qué le pasa al chat? El verbo querer. Está. Sería en futuro así. Verbo querer. También sigue la regla. También sigue la regla de los regulares. Eu quererei, yo querré. Yo querré. ¿Cómo se dice yo querré? ¿Cómo se dice yo querré en portugués? Eu quererei. Eu quererei. Você quererá. Usted querrá. ¿Cierto? Você quererá. Profe, pero una pregunta. ¿Sí? Ese dar y vir son irregulares. Son irregulares, sí, son irregulares. Y el último que está haciendo El querer. es regular. Es decir, lo que le. Es regular. Ok, Milena, hasta ahora el verbo vir, el verbo dar y el verbo querer, hasta ahora los hemos visto como verbos irregulares, que de hecho ellos son verbos irregulares. Lo que pasa es que en el futuro, ellos para conjugarse siguen la misma regla que los regulares. Entonces podríamos decir que ellos en futuro se vuelven regulares. En futuro del presente, en este tiempo que estamos viendo, futuro del presente. Ellos se vuelven regulares porque siguen la regla de los regulares. Pero ellos son irregulares, ¿cierto? Ellos son irregulares, ¿ok? Solamente que en este tiempo específicamente ellos siguen la regla de conjugación de los regulares. Pero entonces hasta el momento los irregulares que hemos dado en el ejemplo es facer, Trazer, dizer, nada más. Sí, solo esos tres. Ya vamos viéndolo. Vamos viéndolos uno a uno. La otra es que nos coloque un listado y no uno vaya buscándolos. Claro, exacto. Los verbos, no, ustedes lo tienen. Ustedes yo les he dado en los otros, tomen los verbos de los otros tiempos, los verbos irregulares de los otros tiempos que les he dado, ¿cierto? Ver, dar, querer, ouvir, dizer, todo lo que les he dado y busquen la conjugación en futuro a ver si tienen algo raro al conjugarse como el verbo fazer o el verbo trazer o si siguen las reglas de los regulares, ¿cierto? Miren a ver. Listo, como en el caso de estos tres últimos que independientemente que sean irregulares, en este tiempo no son. No son, en este tiempo no son. No son porque se conjugan de la misma forma que los verbos regulares terminados en er o ir. Listo. Entonces, ahí les estoy colocando el verbo querer. Juliana, ¿cómo así? No. El verbo en infinitivo es querer. No es querer. Querer es la conjugación en presente del verbo querer, ¿cierto? Para la segunda y tercera persona del singular. O sea, cuando tú vas a decir en portugués, ella quiere un helado, tú dices, ela quer un sorvete. Ela quer un sorvete. O si usted dice, usted quiere algo, entonces tú dices, você quer algo. Você quer algo. Entonces el quer es la conjugación en presente del verbo querer para la segunda y tercera persona del singular, o sea, para você, ele o ela. Pero el verbo original, el verbo en infinitivo es el verbo querer, igual que en el español. El verbo es querer, no querer. ¿Ok? Querer es una conjugación de ese verbo en presente. ¿Sí o qué? ¿Está claro, Juliana? Listo. Para terminar la conjugación ahí del verbo querer, entonces en plural sería vocês quererão, ¿cierto? Vocês quererão.
Vocês quererão y eles o elas quererão también. Vocês quererão, o sea, ustedes querrán y ellos o ellas querrán lo mismo. Eles o elas quererán. Entonces, ahí les dejo esa tarea. Busquen todos los verbos irregulares que hemos visto hasta el momento y miren, y busquen la conjugación en futuro del presente y miren si siguen esta regla o no, ¿cierto? Porque este tema lo voy a evaluar en el final y el final es el 40% de su nota final, de su nota definitiva, si no me engaño. No me Profe, ya dijo equivoco. los temas del parcial. Sí, ya los dije. De todos modos, les voy a mandar un mensaje ahí al grupo especificándole los temas. Vale. Entonces, Bueno. este era el tema de hoy. ¿Alguna pregunta? Nos queda minuto y medio. Con este tema terminamos los temas del currículo que di al comienzo del cuatrimestre. Aquí terminamos con el tema de los verbos reflexivos que mandé el video explicativo al aula, y el tema del futuro del presente eran los últimos dos temas. Como al principio de la clase me dijeron que no habían dudas sobre los verbos reflexivos, entonces yo comencé con este tema. Entonces, necesito saber si hay alguna pregunta, si no terminamos aquí. No, profe. Listo. ¿Quién más? Pila, que queda menos de un minuto. Profe, nadie tiene preguntas. ¿Qué van a preguntar? Listo, gente. Todo bien, profe. Listo, entonces, éxitos ahí. Gracias por la presencia. Cualquier cosa me preguntan al WhatsApp, al grupo, al privado, que no entiendan, y yo les explico con mucho gusto. Ya les voy a subir. Todo bien, todo. Listo, ya les voy a Todo subir bien, profe. Hey, profe, ¿y a qué hora va a ser parcial ese día? a la misma hora de la clase. Nos vemos el otro cuatrimestre. Espero, ¿no? Todo bien, profe. Ok, Todo bien, profe. Listo.